En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestro catecismo básico para adultos, y cuando digo adultos es para todos, para primera comunión de jovencitos, confirmación, matrimonio, bautismo, confesión, todos los sacramentos. Es algo general, básico, que sirve para todos. Me baso en el breve catecismo católico bíblico apologético. Lección 46 nos habla de la absolución y satisfacción de los pecados y la indulgencia. Las indulgencias. Entonces hemos dicho que la absolución que da el sacerdote es el perdón que Cristo, mediante el sacerdote, concede a todos los pecados del penitente bien dispuesto y arrepentido. Entonces la absolución es el perdón de los pecados que concede el sacerdote en nombre de Jesucristo al penitente bien dispuesto. En efecto, Cristo nuestro Señor, el día de la resurrección, apareció a los apóstoles, sopló sobre ellos diciendo: reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, quedan perdonados, y a quienes tienen, quedan retenidos. Bien, entonces es San Juan 20:23. Este poder el sacerdote lo recibe de la persona del obispo, que es el lugarteniente de los apóstoles. Hemos dicho en la lección anterior, en la charla anterior, que los frutos de una buena confesión son numerosos. Uno, nos perdona los pecados cometidos después del bautismo y nos da la gracia de Dios, que es la santidad, la caridad y el Espíritu Santo. Aviva nuestra fe y esperanza, nos da la caridad, dije, y aviva también las virtudes, es decir, hace nuestra alma más capaz de ejercitar las virtudes de prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y también aviva los 7 dones del Espíritu Santo. Es como la gracia y la caridad, es como la corriente eléctrica en el cable. Cuando uno está en gracia, confesado, y cuando está en pecado mortal, está como teniendo la corriente, pero sin cable, teniendo el cable, pero sin corriente. Y ahí está el pecado. Entonces, uno, nos perdona los pecados, nos da la gracia y la santidad del Espíritu Santo, nos restituye la paz y tranquilidad de la conciencia. 3, nos vuelve a abrir las puertas del cielo y cierra la del infierno, y trueca la pena eterna del infierno con una pena temporal. Tenemos que hacer penitencia en esta vida o en el otro. Y nos preserva de las recaídas, muy importante esto, nos preserva de las recaídas que nos hace capaces del tesoro de las indulgencias. Hemos dicho también que para satisfacer a Dios, Dios perdona, pero exige reparación. Para satisfacer a Dios, además de la confesión, necesitamos oración, ayuno, limosna, arrepentimiento, espíritu de penitencia, y también ganar las indulgencias. Y bien, ¿qué son estas indulgencias? ¿De qué se trata? Porque hoy hablar de indulgencias, uno recuerda las críticas protestantes. Y bien, vamos poco a poco a explicar esto. La indulgencia es el perdón concedido por la Iglesia de la pena temporal debida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Todo pecado grave da origen en quien lo comete a una culpa y a una pena. La culpa queda perdonada por la confesión. Uno debe satisfacer por la pena merecida por el pecado hecho después del bautismo. Por ejemplo, un adulto bautizado que va a bautizarse o está recibiendo el bautismo, bien recibe perdón de todo, pena y culpa. Si un adulto después del bautismo muere, va derecho al cielo. ¿Por qué? Porque el bautismo en lo concreto es una indulgencia, un perdón total, absoluto, perdona todo. Pero si después del bautismo hemos pecado, nuestro Señor sabía que íbamos a pecar, entonces nos dejó la penitencia, el perdón de los pecados, la confesión. La confesión que hace en lo concreto borra la pena eterna merecida por el infierno.
cierra la puerta del infierno, abre del cielo. Por ejemplo, si yo estoy, supongamos, estoy en Roma, tomo el avión y me voy a Tokio, en lugar de ir, por ejemplo, a México capital. Y bien, me alejé de mi destino. Tomé el avión, sí, pero me alejé. Entonces tengo que cambiar de avión, tomar otro avión para regresar sea a Roma, sea irme a México. Me alejé. Entonces la confesión borra la pena eterna del infierno, pero queda algo que pagar a la justicia divina después de la confesión. Ahora, una persona totalmente arrepentida recibe perdón total de todo, pero en general no es el caso. Queda algo que pagar. Ahora, esto algo pagar, tenemos que hacerlo, dijimos, con las buenas obras, con la oración, con las limosnas, las caridades, y también podemos recibir indulgencias. Entonces, ¿qué es la indulgencia? Dijimos, es la remisión de la pena temporal debida por nuestros pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa. Remisión que otorga la Iglesia fuera del sacramento de la penitencia. ¿Quién, me baso ahora en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, pregunta 797, ¿de quién ha recibido la Iglesia la facultad o el poder de conceder indulgencias? La Iglesia ha recibido de Jesucristo la facultad de conceder indulgencias. ¿De qué manera la Iglesia nos perdona la pena temporal por medio de las indulgencias? La Iglesia nos perdona la pena temporal por medio de las indulgencias, aplicándonos las satisfacciones sobreabundantes de Jesucristo, de María Santísima y de los santos, las cuales forman lo que llamamos el tesoro de la Iglesia. Entonces, los méritos de Cristo, los méritos de la Virgen, los méritos de las almas santas forman un tesoro, y la Iglesia tiene el poder de disponer de su tesoro y pagar las deudas de sus hijos. ¿Quién tiene el poder de conceder indulgencias? El poder de conceder indulgencias lo tiene directamente el Papa en toda la Iglesia y el obispo en su diócesis, según la facultad que el Papa le otorgare. ¿De cuántas especies son las indulgencias? Las indulgencias son de dos especies, plenaria o temporal. ¿Qué es la indulgencia plenaria? La indulgencia plenaria es la que perdona toda la pena temporal debida por los pecados. Por esto, si uno muriese después de ganarla, iría derecho al cielo sin pasar por el purgatorio. Entonces, la indulgencia plenaria es perdón total de la deuda que debemos a la justicia divina. ¿Y qué es la indulgencia parcial? La indulgencia parcial, como dice su nombre, es la que perdona solamente una parte de la pena temporal debida por los pecados. ¿Y qué pretende la Iglesia al conceder la indulgencia? Al conceder indulgencias, pretende la Iglesia ayudar la incapacidad que tenemos de expiar en este mundo toda la pena temporal, haciendo que consigamos, por medio de obras de piedad y caridad cristiana, lo que los primeros siglos procuraban con el rigor de los cánones penitenciales. Por ejemplo, un cristiano de iglesia primitiva hizo un pecado mortal, supongamos, un pecado mortal grave, algo feo, algo grave, una fornicación, por ejemplo, un adulterio, un asesinato. Bien, y bien recibía una pena canónica de años y años y años de penitencia. Ahora, ¿qué hace la Iglesia? Y bien, estas penitencias que hubiéramos debido hacer, las cambia
con oraciones u obra de caridad para hacerlas. ¿Qué se entiende por indulgencia de 100 días, 7 años y otras semejantes? Por ejemplo, usted tiene un misal, dice, al rezar la litanía del Sagrado Corazón de Jesús, usted tiene indulgencia de 7 años. ¿Qué significa esto? Entonces, por indulgencia de 100 días, 7 años, etc., se entiende la remisión de tanta pena temporal, cuánta se descontaría con 100 días o 7 años de penitencia antiguamente establecida por la Iglesia. Entonces, al rezar en estado de gracia, de santidad, la litanía del Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo, usted recibe el equivalente de perdón de 7 años de penitencia a pan y agua que harías en la Iglesia primitiva. ¿Qué caso hemos de hacer de las indulgencias? Grandísimo caso hemos de hacer de las indulgencias, porque con ellas satisfacemos a la justicia de Dios, y más presto y fácilmente alcanzaremos la posesión de Dios en el cielo. Una persona, por ejemplo, que tiene, pongamos, 100 años de purgatorio, penas tremendas, y bien, al hacer penitencia en este mundo y ganar indulgencias, haciendo lo que dice la Iglesia para ganar indulgencia, y bien, los 100 años pueden bajar a 3 años, por ejemplo. Al final voy a explicar el fundamento bíblico de esto también, cuidado. ¿Qué se requiere para ganar las indulgencias? Entonces, para ganar el perdón de esta deuda que tenemos con la justicia divina, ¿qué se requiere? ¿Cuáles son las condiciones? Para ganar las indulgencias se requiere, 1, estar en estado de gracia, o a lo menos en la última obra que se cumple. Estar en estado de gracia. Y tener pureza aún de las culpas veniales, cuya pena queremos que se nos perdona. Entonces, para ganar las indulgencias necesitamos estado de gracia y pureza aún de las culpas veniales, cuya pena queremos que se nos perdone. Cumplimiento de las obras prescritas. Para ganar la indulgencia tienes que hacer tal cosa. Intenciones de ganarlas. Y ser súbdito del que las concede. Por ejemplo, esto por cuestión de dioses, por ejemplo, pero por la Iglesia Universal no hay problema. Entonces, para ganar las indulgencias se necesita estado de gracia, o al menos en la última obra que se cumple. Por ejemplo, alguien está en pecado, está haciendo una obra buena que la Iglesia pide, y finalmente, 2 días después, pues, se confiesa y sigue haciendo lo que tiene que hacer. Esto vale. Tener estado de gracia, pureza del alma aún de las culpas veniales, es no tener pecados veniales, y cumplir las obras prescritas. ¿Pueden aplicarse también las indulgencias a las almas del purgatorio? Sí, las indulgencias pueden aplicarse también a las almas del purgatorio, siempre que lo declare quien los otorga. Por ejemplo, del 1 al 8 de noviembre la Iglesia da indulgencias para las almas del purgatorio, que pide haberse confesado, comulgado, claro, y visitar un cementerio rezando por esas almas. En la pregunta 808 el Papa nos habla también de qué es el jubileo. Jubileo, que ordinariamente se concede cada 25 años, es una indulgencia plenaria con muchos privilegios y concesiones particulares, como la absolución de algunos pecados reservados y de las censuras y la conmutación de algunos votos. Entonces es una más grande indulgencia. Ahora regresemos a lo de la indulgencia para clarificar un poco más. Entonces la indulgencia en lo concreto consiste en esto. Cuando alguien comete un pecado
y se arrepiente y se confiesa, Dios le perdona, pero le queda algo pendiente. Esta obligación, deuda o pena temporal que nos queda pendiente puede eliminarse o parcialmente mediante la total o parcialmente mediante las penitencias, oraciones y también mediante las indulgencias. La deuda o pena temporal, consecuencia del pecado, debemos expiarla en el tiempo, es decir, en este mundo o en el purgatorio, puesto que nada manchado puede entrar en el reino de los cielos. Dijimos, para ganar las indulgencias hace falta estar en gracia de Dios y hacer lo que para ella se ordena. Para ella se ordena. Expliquemos un poco más. Dios es tan misericordioso que en todo tiempo aplica a los cristianos, por medio de su iglesia, los méritos de Cristo y de los santos unidos a Cristo. En efecto, ¿qué es bautizar sino aplicar los méritos de Cristo a un alma en forma de indulgencia plenaria? Cristo mismo aplicó la indulgencia plenaria al buen ladrón el día del Viernes Santo, en San Lucas 23, 43. Entonces, cuando se bautiza una persona en lo concreto, ¿qué se hace? Y bien, se da una indulgencia plenaria completa a esta persona. La indulgencia es como una amnistía, cancelación de las penas que aún habría que pagar. Fuera de los méritos de Cristo, cuidado, no hay nada. Santo Tomás de Aquino dice, los méritos sobreabundantes de Cristo y de los santos son un bien común de toda la Iglesia. Cuidado, los méritos sobreabundantes de Cristo y también de los santos unidos a Cristo son un bien común de toda la Iglesia. Ahora bien, lo que es bien común de la Iglesia se reparte entre cada uno de los miembros según la voluntad del que dirige la comunidad. Un ejemplo. Una persona está en la cárcel porque debe $10,000 por sus faltas, por ejemplo. Sus amigos se sacrifican, juntan el dinero y pagan en su lugar la deuda. Él ya no debe nada, pero alguien pagó. Cristo y unidos a Cristo, sus mejores discípulos, los santos, se han santificado para alcanzar méritos. El hecho de dar un vaso de agua fresca tiene su mérito. Entonces los méritos de Cristo y de sus santos forman un tesoro de donde la Iglesia administradora, en nombre de Cristo, ayuda a los hijos necesitados. La indulgencia se aplica a los vivos en manera de absolución y a los difuntos en manera de sufragio. Las críticas de los protestantes no son ni justas ni bíblicas. No saben de qué hablan. Queriendo defender la primacía de Cristo, llegan a errores graves. San Juan Crisóstomo, que murió en el año 407, más de 1110 años antes de la rebeldía de Lutero, decía este santo: las oraciones, los sacrificios y las intercesiones de los unos pueden obtener el perdón para otros. Decía esto San Juan Crisóstomo en su homilía 41 acerca de la primera Corintios capítulo 5. Todo se hace por Cristo, en nombre de Cristo y por los méritos de Cristo. San Juan 20, 23. Queridos hermanos, terminamos este tema de la indulgencia. Veamos un poco cuáles son las condiciones indispensables para ganarla. Primeramente, decimos, la indulgencia es algo bíblico, es algo evangélico, no es una invención, no es cualquier cosa. Muchos de los que hablan de este tema no saben de qué hablan. La indulgencia, dije, es bíblica, y para ganarla se necesita cumplir con lo que dice el Evangelio. De la misma manera, los mandamientos de la Iglesia son bíblicos. La Iglesia, para ayudar a sus hijos, explicita cómo cumplir lo que dice el Evangelio.
Entonces la indulgencia bíblica, dije, primero, para ganarla hace falta arrepentirse y confesar sus pecados a quien recibió el poder de perdonarlos. San Juan 20, 22, 23. Entonces, para ganar la indulgencia hace falta estar en estado de gracia, es decir, arrepentirse de todos sus pecados. Hace falta estar bautizado y hace falta también tener la intención, por lo menos general, de ganarla y cumplir las obras prescritas. Entonces, confesar sus pecados. Entonces, la iglesia da una indulgencia, es decir, saca del tesoro, de los méritos de Cristo y de los méritos de los santos, paga la deuda de la pena temporal de sus hijos, pero con condiciones, haberse confesado, haber comulgado, no tener ningún apego al pecado venial, deliberado, y hacer obras de caridad y rezar por las intenciones, por ejemplo, del jefe de la iglesia, que es San Pedro confirmado, el Papa. Entonces, no es cualquier cosa la indulgencia, no es como dicen la calumnia protestante, cualquier cosa, no, no, no. Para ganar la indulgencia que la iglesia otorga a sus hijos para ayudarlos a salvarse y santificarse, uno, hace falta estar en estado de gracia, es decir, arrepentirse de sus pecados y confesar sus pecados sin ocultar ninguno. Y eso es muy importante. Cristo dio el poder a la iglesia de perdonar los pecados. San Juan 20, 23. Recibir el cuerpo sangre de Cristo para tener la vida eterna. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna, dijo Cristo. San Juan 6, capítulo 6, 53, 55. 3. Hace falta no tener ningún apego al pecado venial y aspirar a la perfección. En efecto, nuestro Señor dijo, sed perfectos como su Padre Celestial es perfecto. San Mateo 5, 48. Y hacer obras de caridad bajo diferentes formas. Sin obra de caridad no hay salvación. Todo el capítulo final del capítulo 25 de San Mateo dice, váyanse al fuego eterno malditos, porque tuve hambre, tuve sed, no me dieron de comer, no me dieron de beber, no me han visitado cuando estaba enfermo o preso, y cuando estaba desnudo no me han vestido. Entonces, no es cualquier cosa ganar la indulgencia. Entonces, para ganar la indulgencia hace falta uno estar bautizado, claro, arrepentir sus pecados después del bautismo, confesar sus pecados, recibir cuerpo sangre de Cristo, no tener ningún apego al pecado venial deliberado, San Mateo 5:48, recibir cuerpo sangre de Cristo para tener la vida eterna, entonces San Juan 6:53, 55, y hacer obras de caridad. Por ejemplo, hay un río entre dos pueblos, y de pueblo en pueblo los viajeros viajan, y cada año hay varios muertos por la corriente fuerte del agua en este río. Entonces, ¿qué dice el obispo? Bien, yo doy una indulgencia, es decir, por la autoridad que Cristo me ha dado de atar y desatar, San Mateo 18, 18, yo doy una indulgencia, vamos a decir, plenaria, completa, a los que se confiesan. Confesarse es bueno, confesarse es destruir el pecado, es lavarse con la sangre de Cristo, San Juan 20, 23, a los que se confiesan, a los que comulgan, el que come mi cuerpo bebe mi sangre de la vida eterna, a los que no tienen ningún apego al pecado venial deliberado, sed perfecto como su Padre Celestial es perfecto, San Mateo 5:48, y hace una obra, van a colaborar en la fabricación de un puente sobre este río, entre los dos pueblos, para que no haya tantos muertos. Doy indulgencia a los que, después de haberse confesado, comulgado, aspiran a la perfección, echar todo pecado venial, y bien, doy una indulgencia a los que colaboran en la construcción de este puente, porque sea dando materiales para la construcción, sea el ingeniero, el arquitecto que hacen los planes, los cálculos, o sea el albañil, etcétera, que ayuda, que construye, y yo doy esta indulgencia, es decir, otorgo
sacando del tesoro de la iglesia, que son los méritos de Cristo y los méritos sobrantes de los santos, doy indulgencia al que colabora en la construcción de este puente para que cada año no haya 100, 200 muertos entre estos dos pueblos por el río violento. Entonces ahí es una maravilla, una cosa maravillosa. Confesarse es bíblico. Comulgar es bíblico. No tener ningún afecto al pecado venial deliberado es bíblico. Hacer obras de caridad sin la cual no hay salvación es bíblico. Es finalmente rezar por el Papa y por el obispo que da la indulgencia. Pedro, recé por ti, dice Cristo, porque ayudar a esos jefes de la iglesia para que pedir a Dios ayuda para él, pues también es importante, es bíblico. Entonces, queridos hermanos, la indulgencia no es lo que no es perdón de los pecados, es perdón de la deuda de los pecados. Y para ganar la indulgencia hace falta, sí, hacer lo que dice el Evangelio. Otro caso, hay muchos niños huérfanos que unos malhechores toman, roban, venden o lo llevan a casas infames de pecado, etcétera, etcétera. Bien, el obispo dice, bien, yo quiero hacer un orfanatorio. El que se confiesa, comulga, reza, aspira a la santidad, no tiene ningún apego al pecado venial deliberado y participa en la construcción de un orfanatorio, y bien, yo le doy una indulgencia, sea plenaria, sea parcial. No es una catástrofe. Y el drama que hizo Lutero, de hecho Lutero habló un poquito, ahora todos le exageran al máximo esto, las indulgencias para la construcción de la Basílica de San Pedro. Bien, ¿qué dijo el Papa en esta época? El Papa en esta época de 1517 estaban construyendo más bien reconstruyendo la Basílica de San Pedro, que es la tumba de San Pedro. El Papa dijo, bien, a los católicos que se confiesan, comulgan, rezan, no tienen ningún apego al pecado venial deliberado y colaboran para la construcción de la Basílica de San Pedro, que es la iglesia de toda la cristiandad, y tumba de San Pedro. Bien, yo doy una indulgencia, sea parcial, sea plenaria, por ellos o por sus difuntos. ¿Cuál es el drama? No es un drama. De hecho, queridos hermanos, cuando un protestante dice, yo creo en Cristo, creí en Cristo, acepté Cristo, ya estoy perdonado, ¿qué hace? Bien, sin ningún derecho se atribuye a sí mismo una indulgencia plenaria, es decir, que si muero voy al cielo, lo que es falso, porque no es así, no tienen derecho de nada esta gente, pero ellos mismos hacen lo que la iglesia hace de otro modo sin decirlo. Entonces la indulgencia es algo hermoso, algo realmente maravilloso. La iglesia toma del tesoro de Cristo, y también de los sobrantes de los méritos de los santos, ayuda a sus hijos necesitados del perdón de la deuda de sus pecados para que no vayan siglos y siglos al purgatorio. Segundo Macabeos, capítulo 12, 42, 46. Dice Judas Macabeo hizo una colecta de 12,000 dracmas y mandó el dinero a Jerusalén para que ofreciesen sacrificios por los pecados, es decir, por la deuda de los pecados de los difuntos. Cosa es agradable a los ojos de Dios de rezar, ayudar a los difuntos. Entonces, que hacemos la indulgencia, dije, no es lo que pretenden los protestantes injustamente, es algo realmente, algo hermoso, algo maravilloso. Bien, entonces, queridos en resumen de todo este sacramento de la penitencia, cuando uno peca mortalmente después del bautismo, necesita confesión de todos sus pecados mortales. Y hemos dicho, para que la confesión sea buena, hay 5 pasos. Examen de conciencia sobre los mandamientos de Dios, de la Iglesia, deber de Estado y pecados capitales, y también, ¿por qué no?, sobre las virtudes cristianas. Dolor de los pecados, dolor de haber ofendido a Dios, firme propósito de enmienda, confesión de todos los pecados mortales sin ocultar ninguno, y satisfacción a Dios y al prójimo. Y viene una persona que no tiene posibilidad de confesarse debido a que está en un lugar donde no hay sacerdotes, y bien, si hace un acto de contrición perfecta, es decir, se arrepiente totalmente de sus pecados, con el deseo de firme propósito de no pecar más y el deseo de confesarse con el sacerdote, ya recibe el perdón. Y apenas ve al sacerdote, bien, confiesa sus pecados. Pero si mientras muere, está perdonado.
Dijimos también que la penitencia, el perdón de los pecados, es de institución divina, puesto que Cristo dijo, como me envió mi Padre, así os envío, diciendo esto sopló sobre ellos, dijo, recibid el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes tienen, quedan retenidos, San Juan 20, 21 a 23. Entonces el sacerdote perdona por la autoridad de Cristo. Ahora, cuando uno se confiesa, si está totalmente arrepentido, firme de propósito, puede que todo ya sea perdonado, no solamente la pena de la culpa, la pena del infierno eterno, también la deuda temporal con Dios. Pero en general queda algo. Dios perdona, pero exige reparación. Y esta reparación tenemos que hacerla en la tierra o en el purgatorio. Y podemos satisfacer a Dios por nuestros pecados también, además de la confesión, ayuno, oración, limosnas, caridades, arrepentimiento y espíritu de penitencia y las indulgencias. Y hemos dicho que las indulgencias es el perdón concedido por la Iglesia de la pena temporal debida por los pecados ya perdonados en la confesión en cuanto a la culpa. Contramente, en la indulgencia, la Iglesia nos ayuda tomando del tesoro de los méritos de Cristo y de los santos, nos ayuda a pagar nuestra deuda con la justicia divina. Y para ganar la indulgencia se necesita estar en gracia de Dios y hacer lo que para ella se ordena. ¿Y qué se ordena? Arrepentir sus pecados, confesarlos, San Juan 20, 23, recibir cuerpo y sangre de Cristo para tener vida eterna, San Juan 6, 53, 55, no tener ningún apego al pecado venial deliberado y aspirar a la perfección, sed perfectos como su Padre es perfecto, San Mateo 5, 48, hacer obras de caridad bajo formas diferentes, porque sin obras de caridad no hay salvación, 25, 34, 46. Y finalmente rezar por la intención del Papa encargado de pastorear el rebaño de Cristo. San Mateo 16, 18, San Juan 21, 15, 23. Por la intención del Papa no son sus intenciones subjetivas, son ya fijadas por la Iglesia, que son varias, de hecho, extirpación de la herejía del error, exaltación de la fe católica en el mundo, difusión del Evangelio en el mundo, paz y concordia entre los pueblos cristianos, etc. Entonces, queridos hermanos, el hecho de hablar de indulgencia sin saber nada es repetir como loros las calumnias protestantes. Ellos mismos se atribuyen indulgencias que no tienen. Cuando yo estoy, ya acepté a Cristo y soy salvo, ¿qué hace? Se da una indulgencia plenaria absoluta sin recibir nada de hecho, sin tener ningún derecho. Pero sea, entonces mantengámonos en la fe católica. Y finalmente, conclusión de este capítulo sobre la confesión, un amigo sacerdote daba este consejo: la confesión frecuente sirve para tener una conciencia delicada, atenta y confiada. Exige un examen regular de nuestros defectos, ayuda a obtener un profundo conocimiento de la situación de nuestra alma y vencer hasta los más pequeños defectos. El que se confiesa con frecuencia pone empeño de confesión para dominar sus defectos, hacer buenas obras y tener buenos sentimientos. Dios asiste al confesor mediante el Espíritu Santo para que pueda darnos buenos consejos y orientaciones, nos llama la atención sobre los peligros y ocasiones de pecado y nos atiende para seguir por el camino del divino servicio. Que Dios nuestro Señor nos ayude a todos a ser verdaderos cristianos. Queridos hermanos, la confesión es una liberación. Dichosos los que sabemos aprovechar de este maravilloso baño espiritual de purificación y de fortalecimiento. Porque no solamente borra el pecado de la confesión, sino nos da fuerzas, energías también contra los pecados futuros. Los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, si quieren conocer mejor su fe católica, suscríbanse a nuestros canales en YouTube y Telegram, Catecismo Católico Tradicional, donde tenemos toda la fe de la Iglesia explicada. Y tengan la caridad de reenviar esas charlas a sus contactos para que
conozcan más y mejor su fe.